vamos ahora a hablar con vamos a escuchar a dos personas. ¿A dónde estás aquí? No te veía. Tomad asiento, por favor. Bueno, tanto Mercedes Brugarolas como Raquel López Rollo llevan años preguntándose si se puede fomentar la lectura entre los jóvenes, entre los más jóvenes. Llevan años preguntándose si es posible la literatura que se dé entre los más jóvenes, ¿no? Y bueno, Mercedes es librera de Letras Corsarias, una librería muy recomendable que está en Salamanca. Y Raquel, bueno, Mercedes también tiene un blog que se llama 5 ovejas negras, y donde también se recomiendan libros como han hecho aquí ahora, ¿no? Raquel y Ellen. Y Raquel López Rollo es, aparte de profesora y de editora, está muy vinculada a gestoras, digamos que es una gestora de proyectos culturales vinculados a la educación, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí. Creo que también está relacionada con la Feria del Libro, de alguna forma, con el pabellón infantil. La Feria del Libro de Madrid, la parte infantil la monta mi empresa. La empresa en la que trabaja, sí. Y bueno, también tiene una editorial que se llama Los Cuatro Azules, o sea, 5 ovejas negras y los 4 azules. Entonces ya como habría que preguntar por qué los números. Y nada, yo simplemente que habléis, que converséis, si alguien quiere intervenir, por favor, estáis invitados. Gracias. Buenas tardes, gracias, buenos días. No hemos comido. Gracias por invitarnos a participar. Y bueno, lo que nos plantearon fue una conversación que sin un interlocutor es un poco difícil esto de la conversación, o sea que puede salir puede salir un poquito impostado. Pero entonces lo que hemos hecho Mercedes y yo ha sido un poco repartirnos los papeles, un poco como Ellen y Raquel, dándose un poquito de entrada bueno, pues a las diferentes opiniones, Mercedes viéndolo un poquito más desde la librería y yo viéndolo quizá un poquito más desde la gestión cultural. Cuando nos plantearon el tema de la promoción de la lectura, de esta idea de si se puede promover la lectura, a mí siempre me viene a la mente una escena que es la de un niño pequeño viendo a su maestra leer, y la pregunta que le hace este niño a la maestra es, dice, señorita, ¿usted por qué lee si ya sabe leer? Y yo pienso justamente muchas veces en esto, esa me parece que es la pregunta, es decir, ¿por qué una vez que ya está consolidada el instrumento, ¿no? Una vez que está consolidada la competencia, una vez que los niños ya saben leer, ya pueden leer bueno, pues sus libros, puedes leer una instrucción, puedes escribir una carta, puedes presentarte a una oposición si quieres incluso, ¿por qué queremos que la gente siga leyendo? Y esa para mí es la pregunta madre, esa es la pregunta básica, es decir, ¿cómo justificamos, cómo explicamos por qué queremos que la gente lea? ¿Por qué nos empeñamos en el tema de la promoción de la lectura? ¿Cómo somos capaces de dar razones sobre por qué animar a leer? Y entonces, pues la verdad es que aparecen muchas razones, frecuentemente. Acabo de sacar 2 que acaban de aparecer en El País hace nada. Son razones que a mí no me convencen mucho, pero yo me gusta traerlas aquí. Pues, por ejemplo, una dice que la lectura da felicidad. Pues la gente que lee es más feliz. Y vienen estadísticas, o sea, os doy después la cita del País si queréis. Yo como eso no lo he experimentado, sino más bien todo lo contrario, es decir, hay libros que me han hecho profundísimamente infeliz, pero infinitamente no, algunos porque no los he acabado, y otros porque al acabarlos me han hecho mucho más desgraciada de lo que era cuando los leí, pues ese argumento no me vale mucho. Otros dicen, por ejemplo, y está aquí, o sea que no os quiero engañar, dice, alarga la vida, está comprobado que la lectura alarga la vida. Pues no sé si me interesa lo de alargar la vida, pero en cualquier caso también he notado que muchas lecturas me han envejecido, por lo mismo, o sea, porque me ha costado, porque no lo he sacado, porque la propia lectura me ha echado años encima. Un argumento así fácil como que leer mucho nos pone en el camino del éxito escolar. No es mi caso y no voy a nombrarlo más. Otra idea también interesante sobre la promoción de la lectura
esta idea de que es clave. Dice, por ejemplo, es una práctica beneficiosa para el cerebro. Y sabéis que desde la neurociencia se explica también cada vez más cómo el cerebro le pasan muchísimas cosas cuando lee, se mueven muchísimas partes del cerebro, hay una interactuación brutal ahí, o sea, muy beneficioso. Y yo digo, a mí me beneficia muchísimo bailar, me encanta la música, me encantan los paseos en la naturaleza, y yo diría que yo por ahí no iría, por ese camino. Entonces, cuando yo me pregunto por esto, por la promoción de la lectura, a mí sí se me aparecen, no solo a mí, o sea, yo esto todo lo he leído, a mí no se me ocurre esto que voy a decir ahora por mí misma, pero se me ocurren dos razones muy potentes para el tema de la promoción de la lectura. Si a mí me preguntara este niño, señorita, ¿y usted por qué lee si ya sabe leer? Yo diría, porque necesitamos palabras, porque de alguna manera tenemos que encontrar palabras para habitarnos, para construirnos, para buscar una intimidad, para que el mundo no nos sea indiferente, para saber de qué vamos, para encontrarle sentido a esto. Y para eso, pues uno necesita como ponerle nombre a las cosas, nombre a lo que le está pasando y al lugar en el que le está pasando. Entonces, por una parte, por esa necesidad de palabras para lo interno, que es tan importante, para saber que cuando te dicen que te quieren, no te están diciendo que te aman, o cuando te están diciendo que eres lista, no te están diciendo que eres inteligente. Bueno, para todas esas cosas que son interesantes. Pero también para entender el mundo en el que estamos. Es decir, me parece importante entender que violencia de género no es lo mismo que violencia familiar, ni que ajustes es lo mismo que crisis. No sé, todo eso me parece también importante. Y yo busco palabras para todo eso. Y me parece que el camino de la lectura es un camino que nos da, la práctica de la lectura es una práctica que nos da palabras. Y la otra razón que a mí me parece potente, aunque quizás es un poco más difícil de explicar, pero me parece que es una razón muy potente y es de la que justamente acaban de hablar Helen y Raquel, es porque la experiencia estética es otro modo de aprender el mundo, es decir, de acercarse a la realidad. Porque la experiencia estética, al margen de las utilidades, produce un estremecimiento, produce algo que buscamos y que es otro modo también de entender sin palabras, de aprender el sentido de captar el mundo en el que nos movemos. Yo creo que la primera vez que oí a alguien leer a Bertolt Brecht, salí loca a comprarme el libro de Bertolt Brecht, y la primera vez que oí a alguien también leer La Dama Boba, una pieza del Siglo de Oro, salí a comprarme el libro de La Dama Boba porque algo pasó por dentro. Cuenta Garzo, me gusta mucho eso, una cosa que cuenta Garzo, que es que un día vio a su madre, una mujer sin mucha formación, igual lo habéis oído, sentada en el atardecer en su cocina, leyendo un libro y concentradísima en la lectura de esa novela rosa, muy concentrada y arrobada. Y cuando él se acercó a preguntarle algo, su madre cerró el libro inmediatamente y le explicó, y estaba roja y tenía los ojos iluminados, y cerró el libro y le dijo, es una novela de amores. Y Garzo cogió ese libro y se fue debajo de la escalera a buscar qué podía ser aquello que había llevado a su madre a ese estadio un poco de, si queréis, un poco de enajenación, o sea, por encima de la realidad, y no conseguía encontrarlo, porque, bueno, el libro le estaba diciendo a su madre lo que le estuviera diciendo, que los libros lo que nos dicen es a cada uno lo que nos tienen que decir.
Y bueno, esa experiencia estética es la que también me parece que da muchas veces la literatura. Entonces creo que por eso mismo, esos serían mis argumentos que yo daría también, no solo para leer para mí, sino para el trabajo que nosotros hacemos desde donde yo trabajo, desde la gestión cultural muy centrado en los libros y en la lectura, estos motivos para leer. Y quería añadir, antes de empezar a hablar de otra cosa, que se ve desde la gestión cultural, esto se puede explicar fácil, sabemos que la construcción de un lector es una construcción individual, en el sentido de que un lector se hace a uno mismo, pero que socialmente el lector se ve reforzado, empujado, apoyado, y que por tanto esta idea del trabajo de la gestión cultural en la que se introduce la sociedad y se introduce un colectivo es muy interesante para empujar al lector, para crear las condiciones de que el lector pueda encontrarse con los libros o con algo que no solo son los libros, que es de lo que quería hablar aquí. Antes que los libros, antes que la lectura de los libros, está la lectura del mundo, ya lo decía un poco Freire. Es decir, creemos que es importante que el lector vaya con preguntas al libro, que el lector vaya con agujeros que hay que rellenar, que el lector vaya con curiosidad antes de leer. Y eso es algo en el que estamos comprometidos todos como sociedad. Es decir, necesitamos que antes de ser uno lector, alguien tenga curiosidad, tenga preguntas, tenga vacíos, para encontrar algo en eso que está en esos libros. Entonces, esta es otra idea de la que me valgo también para poderlo explicar aquí, porque me gusta mucho, tampoco por supuesto es mía. Cuando alguien dice que un pescador no es pescador solo cada vez que pesca, sino que es pescador porque habla con amigos de la pesca, porque compra una revista que se llama Hilo y Sedal, por ejemplo, porque, no sé, presume que ha pescado así de grande. Y en todos esos contextos, que no solo uno es pescador, no solo uno está pescando, es también pescador. Y esa es la idea también que nosotros tenemos del lector, es decir, la necesidad de crear un contexto en el que no solo leyendo uno se sienta lector, sino que se pueda sentir lector en otros hablando, comentando, en un club de lectura, pero también en un club de filosofía, pero también en una salida al campo. Es decir, muchas ocasiones para ir creando esta necesidad que queremos generar, digamos, en los ciudadanos, en los niños, en los jóvenes, de preguntarse por las cosas, de sentir curiosidad. Y claro, esto se hace desde la gestión cultural, pero claramente se hace desde casa, desde la escuela, desde la biblioteca, y ahora me viene muy bien dar paso a Mercedes y decir, y desde la librería. Desde la librería. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, me parece una maravilla. Porque yo, cuando estos días me planteaba la pregunta, ¿se puede fomentar la lectura entre los lectores más jóvenes? Lo primero que me viene a la cabeza es sí, indudablemente se puede fomentar. Pero eso es una tarea colaborativa de todas las instituciones y de todos los agentes implicados en el libro y en la lectura. Esto que parece una cosa tan evidente y tan clara, no creo que esté tan clara, y lo vamos a ver ahora. Yo creo que la gente sabe que leer es bueno, pero lo sabe vagamente. Yo, por lo que veo en mi trabajo en la librería, es un trabajo como muy a pie de calle. Yo creo que no se valora la lectura todo lo que se debería de valorar, y mucho menos la literatura infantil y juvenil. Y yo una prueba de ello la veo en la poca difusión que tiene en los medios. Los medios de comunicación te bombardean yo qué sé, con deportes, te bombardean con música, con anuncios super guays de cerveza, con un montón de cosas, pero lo que es el libro y la lectura, yo creo que poquísimo, muy tangencialmente. De hecho, yo creo que excepto en las semanas de Navidad y en las ferias del libro, que algunos títulos se cuelan en las listas, yo creo que los prescriptores generalistas normalmente no se hacen eco de los títulos de literatura infantil y juvenil. Esa es una cuestión, y ahora iremos viendo que hace falta muchísima más implicación en esta tarea colaborativa.
Otro tema que yo me replanteaba, también así rápidamente, es el tema de si los jóvenes, la tan traída pregunta de si los jóvenes leen o no leen. A ver, entré a consultar el barómetro de hábitos de lectura del Ministerio de Cultura y dice que leen, casi un 66% de los jóvenes mayores de 14 años leen, cuando todos sabemos que a partir de esa edad empiezan a abandonar la lectura en papel y además dejan de visitar las librerías y dejan de visitar las bibliotecas. El caso es que sí que leen, yo creo que son hiperlectores, pero son lectores con más acceso a lecturas que tiempo para asimilarlas. En la era de información como estamos, se lee en toda clase de soportes, se lee a diario, pero yo no sé hasta qué punto ese es el tipo de lectura que buscamos cuando lo que queremos es que lean cada vez más y que lean cada vez más cosas más complejas. Si a esto le unes que dos tercios de la población tiene problemas de comprensión lectora, pues, y no es solo un problema de los jóvenes, pues yo creo que es difícil fomentar si no se pone remedio y ya. De todas formas, a ver, no todo es negativo, o sea, hay que entender que la adolescencia, yo me estoy centrando más en la parte juvenil, que creo que es una parte especialmente difícil, hay que entender que la adolescencia afecta a todos los niveles, afecta a nivel personal, afecta a nivel de ocio, educativo, pues cómo no va a afectar a nivel de la lectura también. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es entender cómo funcionan un poco, entender cómo se manejan ellos. La gente joven está enamorada de lo digital, o sea, han nacido ya con ese tema, lo llevan en sus genes. Es difícil impresionarlos, yo creo que son menos ingenuos que antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar al máximo sus hábitos de ocio juvenil, en el sentido de pues, los videojuegos, el cómic, los recursos online, la televisión. O sea, hay que acceder a esas cosas e intentar que la lectura esté presente en su vida diaria. Por ejemplo, se me ocurre una cosa que a lo mejor me parece un poco loca, pero ellos no ven la televisión, pero les encantan las series. Hace poco se ha puesto súper de moda una serie sobre un profesor de filosofía que ha cuajado bastante y la han visto bastante. Pues no sé, hagamos series sobre personajes literarios, series o series donde la trama sea adictiva, donde los personajes sean súper interesantes, donde se lea de alguna forma. O sea, estoy segura que la gente que sabe de estas cuestiones es capaz de inventarse tramas que arrastren a los adolescentes y donde la lectura esté presente de alguna forma. Se me ocurre ese tema, por ejemplo. Si aprovechamos sus hábitos de ocio, también podemos aprovechar la forma de relacionarse. Es un poco lo que tú antes mencionabas. ¿Cómo se relacionan? Ellos tienen sus propios canales de comunicación. Les encanta compartir datos, entrar en blogs juveniles especializados, seguir a sus booktubers, toda clase, o sea, hablar de libros los que están metidos en ese tema. Pues entonces, ¿por qué no fomentar eso desde el colegio, desde la familia, en los colegios, por ejemplo? Pues no sé, en vez de a lo mejor poner libros obligatorios, pues dejarles libertad de elección en sus lecturas, habilitar canales de comunicación para que ellos cuelguen sus opiniones, hablen entre ellos, o sea, todo con formatos un poco adecuados a lo que ellos manejan. Se me ocurre ahí, por ejemplo, animarles a asistir a presentaciones. En la librería, por ejemplo, nos funcionan muy bien las presentaciones de literatura juvenil. Hay autores que arrastran verdaderas legiones de lectores que están informadísimos de su vida en milagros, de los siguen por las redes sociales, sus libros se los han leído, se los saben al dedillo, intercambian opiniones con los autores. Pues animémosle a hacer ese tipo de cosas. Animarlos también a los clubes de lectura, que tú lo has comentado antes, que me parece súper fundamental, no solo porque leen, sino porque comparten opiniones, o sea, reciben otras visiones de lo que se lee. Yo creo, bueno, y por supuesto tengo que decir, claro, animarles a visitar las librerías, porque
no hay nada mejor en este mundo que elegir tus propias lecturas. Entonces, animarles a que toquen, a que miren, a que se dejen llevar por una portada, que les encante el resumen del libro, cosas tan sencillas como eso. Todo eso se puede animar perfectamente desde la familia. Y yo creo que la interacción, de verdad lo creo, que la interacción de todas estas cuestiones al final les acaba llevando a una lectura en un formato más tradicional, me da la impresión, porque es partir de sus propios lenguajes para hacer que la lectura esté presente en sus vidas y luego, una vez que eso esté asimilado, que la lectura esté de moda, entonces realmente pues acaban yendo a la lectura más tradicional. En serio, es que hay que conocer un poco cómo funciona. Uno de los elementos que tenemos que estar, uno de los agentes que tenemos que estar ahí implicados somos las librerías. ¿Y qué hacemos nosotros, por ejemplo? Pues lo primero, proporcionar un espacio, un lugar de calma donde tocar, como he dicho antes, donde ver, donde estar al tanto de las novedades, donde puedes coger, lo dejas, lo miras, un lugar físico donde están los libros. Luego, proporcionamos también el servicio de cercanía, un servicio de orientación, donde a partir de la experiencia de cada lector tú le puedes ofrecer otras alternativas y otras posibilidades, por ejemplo, a la lectura de evasión, que es una cosa que eligen bastante. Y el lector que lee lectura de evasión no se convierte en un lector de los que buscamos, es más bien un lector de verano. Entonces, pues ofrecerle otras alternativas posibles, pues eso, que a lo mejor su tendencia al ocio y su tendencia a un consumo rápido les llevaría, ¿no? Y luego ya también hacemos actividades. Las actividades que hacemos pues son, por ejemplo, pues procuramos estar presentes en los medios, hablamos en la radio de vez en cuando, hacemos sugerencias de lectura, editamos 2 boletines semanales, uno en particular de literatura infantil y juvenil y otro ya más de adulto, donde se ponen las novedades, donde se meten comentarios y asesoramiento de cada libro. Queremos montar un club de lectura, pero es que no damos abasto ya, más cosas. Bueno, ese tipo de actividades, presentaciones, que lo que busca es atraer a la gente a la librería y ponerla en contacto con los libros. Y ya para terminar, lo que quiero recalcar, sobre todo, es que si hay algo que tienen, como digo, en mi labor de librera a pie de calle lo he visto, si hay algo que tiene la gente joven es pasión. Es pasión por casi todo, quiero decir, se pueden convertir en frikis de cualquier cosa, entendiendo friki como una cosa positiva, porque un friki no es otra cosa que una persona que siente pasión por algo. Entonces se convertirían perfectamente en frikis de la lectura en cuanto se tomaran el tiempo que no tienen, que no se toman de ver cómo los libros y esas historias que están en los libros conectan tanto con sus propias experiencias. Es una cosa que estoy seguro que, vamos, esa pasión la buscarían en eso. Pero la lectura necesita ponme un agua porque esto está conmigo. Pero nada de piripol como vosotras dos, poli bueno y poli malo. No. Todo es muy optimista. Es que es muy optimista, Mercedes. Es que una librería te da ese cuadro de optimismo porque van allá a comprar. A mí me tocaba un poco hablar de las resistencias, nos lo queríamos repartir un poco, el tema de las resistencias a la promoción de la lectura y a la animación de la lectura. Ella ha dicho una cosa muy importante que tiene que ver con... me ha dado el pie. La lectura requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Mi peluquera me dio una gran lección un día que me dijo, es que si estás leyendo solo puedes leer. Y dices, pues tienes toda la razón. O sea, toda la lectura requiere concentración, es como ver la tele, que le pasa planchas o estás haciendo otra cosa y estás medio entretenida. Esto de la lectura requiere tiempo y concentración, y es así, es una gran verdad. Y vivimos en un tiempo enloquecido, o sea, vivimos en unos tiempos sin tiempo. Y uno se lo pregunta en 2 de los territorios que ella ha nombrado, que son 2 de los territorios básicos donde se podría animar a leer. Desde luego uno es el contexto de la escuela, y uno se pregunta en medio del bilingüismo, la tablet,
no sé, o sea, todo lo que hay que enseñar, que es ahora también, pues también el género, también el bullying, también las matemáticas, por supuesto, también, o sea, ya no hay hueco ni para el arte, ni para la música, ni para la literatura, o sea, ¿cuándo tienes tiempo para leer porque sí, o para leer para disfrutar? O sea, termina siendo una cuestión de verdadero tiempo. Ella ha nombrado algo de las últimas estadísticas, y yo también de las últimas cosas que he estado leyendo. Los profes dicen, no tenemos tiempo para leer en la escuela. Yo creo que tiempo, y la otra cosa también interesante, porque también me he molestado en mirar otra cosa, tiempo y formación. O sea, yo he entrado a ver los cursos del CEFIE, del Centro de Profesores de Salamanca, y solo había un curso relacionado con el arte, un curso que se llamaba Arriba el telón. Todo lo demás eran cosas como las que os he nombrado antes, la tablet, un programa que se llama algo de no sé qué del látex, los móviles, o sea, que seguro que es interesantísimo, pero esa era una parte muy gruesa de la formación de los docentes de hoy día, por otra parte, que también sería estúpido no estar conectados, pero no hay hueco justo para la lectura. ¿Y qué vamos a hablar? De las casas, o sea, no de nuestras casas, que seguramente estamos en otro sitio, hablemos de las casas en general, o sea, de un mundo precario, donde el trabajo va a ocupar una parte importantísima de nuestra vida, porque hay que traer el salario a casa, donde esto verdaderamente nos preocupa, donde si no es esto los niños tienen que ir a 20 actividades complementarias. ¿Cuándo es el rato que uno tiene de verdad para sentarse, no solo a leer el cuento de buenas noches, para sentarse a esto que llamamos, que es lo que creo que tiene la lectura? La lectura creo que no funciona como un hábito, que me parece menos interesante, sino que funciona por impregnación, es decir, porque esto va permeando, porque al libro le damos un sentido en la comunicación, porque al libro le damos un valor en la propia puesta en escena de ese libro, de los libros, de la lectura, cuando hay posibilidades de comunicarse en torno al libro. ¿Cuándo es el tiempo? He rescatado un texto, porque yo insisto, o sea, hablamos casi siempre de un mundo, alguien que estaba antes aquí nos explicó, cuando se habla desde otro contexto, en su contexto era América Latina, y nosotros solemos hablar del mundo pues, en el que estamos, una clase baja o media española, ordenada, pero hay muchas otras cosas fuera de esto, ¿no? He cogido un textito muy pequeño de Santiago Rico Alba, en la que dice en su libro sobre leer con niños, y dice exactamente esto, dice: se requieren condiciones tan excepcionales para poder leer en familia, que da un poco de vergüenza jactarse de ellas o recomendarlas como solución paradójica o humillante a su inexistencia. Tener niños, tener casa, saber leer, tener libros, tener tiempo, son requisitos materiales de los que solo disfruta una minoría insignificante de la humanidad. O sea, este es en el contexto en el que estamos así, para decidir que promocionar la lectura es tirado. No es fácil, Mercedes, no es fácil. Vamos a decir que sí que hay muchas cosas, que sí que podemos hacer mucho y que por eso estamos aquí. Pero, bueno, para nosotras, esa es una de las resistencias importantes. El contexto sociocultural en el que estamos, o sea, no, estamos en otro paradigma de vida, donde la lectura tiene difícil esa necesidad que tiene de tiempo. Claro, pues por eso precisamente empezaba yo diciendo que es una tarea colaborativa que, aunque parece una cosa tan evidente, no debe de serlo, porque la gente no se implica, o sea, todos los agentes necesarios no se implican, empezando por las propias instituciones, que ese es el plato gordo que vamos a dejar un poco más para el final. Otro sector, por ejemplo, que tampoco ayuda mucho al tema, es el de las editoriales, que vosotros habéis sacado un poco antes el tema. O sea, las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, se alimentan de novedades. O sea, publican a una velocidad, publican a un ritmo que el librero vive entre cajas, ahogado por el exceso de abundancia que no te deja hacer otra cosa. O sea, los libros desfilan por delante, no dan tiempo a que estén en la mesa, a que crezcan, a que el lector les eche mano, porque es que o sea, no os podéis imaginar. Yo he leído el otro día, bueno, me ahorro la mitad de los datos, que cada día, en 2018, cada día se publicaron
50 títulos de literatura infantil juvenil, cada día. O sea, imaginaros a la velocidad que pasa eso por la librería. Y es que aunque quieras, no puedes tenerlos en la mesa de novedades. Bueno, no voy a entrar ahora en el rollo de cómo funcionan las editoriales, porque aparte no es tema mío, pero desde luego esa velocidad de cambio de libros no favorece para nada el que un niño ve con un libro y lo haga suyo. Y esto afecta también, si afecta por cantidad, afecta también a la calidad, evidentemente. Sería muy importante que hubiera un equilibrio entre el mercado y entre la cultura. O sea, porque no podemos perder de vista que, a ver, yo entiendo que los libros tienen que ser rentables, que tiene que haber una rentabilidad para que se siga escribiendo y se siga publicando, pero no olvidemos que lo que pretendemos es que haya libros de calidad en el mercado, que nos ayuden a cultivar el pensamiento crítico, que piensen en el lector, todo ese tipo de cosas. Y esto me lleva a otro tema que claro, sería muy interesante que las editoriales estuvieran dirigidas por editores y no quizás por comerciales. Ese es un tema que apunto ahí y no vamos a entrar más porque, bueno, no andamos mal de tiempo. Pero este es otro de los elementos, otro de los agentes implicados en la lectura que realmente tiene que ponerse las pilas y que no favorece mucho al tema de fomentar la lectura. Ahí lo dejo, ahí lo lanzo. Sí, bueno, antes de, por ahondar un poquitín en algo que también comenté antes, la promoción de la lectura tiene también que ver, claro que tiene que ver con conversaciones ricas en torno a los libros, pero también con el contacto directo con el libro. Y no vamos a negar también uno de esos elementos complejos que decíamos de la sociedad en la que tenemos, es la crisis económica. Es decir, ha bajado de manera, no sé si lo habéis notado, pero también hay aquí bibliotecarios y hay docentes, ha bajado la dotación de dinero para comprar libros. Es decir, las bibliotecas han estado tiempo con el presupuesto muy restringido para la compra de libros. Por supuesto, por ejemplo, muchas revistas culturales se acabaron la suscripción a las revistas culturales. Los propios centros escolares, no solo que no puedan comprar libros, es que en todo un proceso de reajuste ha ocurrido que los docentes tienen más horas, la ratio es mayor de niños, pero sobre todo esto que soñamos en algún momento con las bibliotecas escolares ya ni están ni se les esperan. O sea, ya no hay horizonte de posibilidad, porque cada vez los profesores también tienen menos horas libres para dedicarse a eso y esos proyectos se han ido fundiendo poco a poco. Así que la escuela, que era también ese lugar donde van todos, donde todos podrían encontrarse con los libros, los que sus padres no los han llevado a las bibliotecas, los que no han tenido la suerte de poder ir a una librería, en la escuela también ese proceso de mengua de recursos se ha notado considerablemente. Yo comentaba por mí, por mis compañeros, que en algún momento en las ferias del libro se ha notado también esa gibanización en la compra. Es decir, mientras que por ejemplo en la Feria del Libro de Madrid hará unos 7 u 8 años se compraban los libros para llevarte para el verano y los padres compraban 5 y 6 libros para esto, ahora mismo detrás de las casetas, los que estáis en las casetas infantiles, uno compra 1 o 2 libros y elige bien. Y como decía esta mamá, hija, compra el libro que quieras, pero ese no. O sea, vamos a empezar bien. Ese no, y ya te digo yo, uno que tenga un poquito más de letra, que le saquemos un poco más de partido. Entonces, ese empobrecimiento económico está también funcionando, o sea, no podemos negarlo que no está. En esa escasez para poder tener libros en otros lugares está. Esta cosa de cuando se quiere poner en marcha una campaña de lectura o un proceso de libros, que los colegios escriban a las editoriales pidiendo o los libros que ya tienen rotos, o los libros que tienen en el almacén, o los libros que ya no usan, a mí me parece un motivo de escándalo. Eso no, nadie pide pupitres viejos, nadie pide pan usado, nadie pide productos caducados. ¿Por qué se van a pedir libros
que por miles de motivos, y que no suelen ser porque no se vendan, porque lo que piden es otra cosa, son libros viejos, son libros que no hayan funcionado bien. Bueno, es una idea que puede tener matices, pero en cualquier caso nos sirve para reflexionar sobre esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, que no cualquier cosa vale para leer, ¿vale? Y que ahora mismo esa falta de, también, o sea, la falta de, pues de recursos económicos hace también que los libros se alejen de los sitios donde los niños y los jóvenes, al margen del territorio familiar, pueden acudir a buscar libros. Y Mercedes, no sé qué más. Ya, sí, yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte, que como gestora de proyectos culturales vinculados a la educación, que cómo ves el papel de las instituciones, que tan importante debe ser. A ver, yo creo que se está haciendo mucho en promoción lectura en proyectos pequeñitos. O sea, yo creo que hay muchos profesores en los institutos trabajando en promoción, creo que hay bibliotecas que funcionan muy bien, creo que hay gente en sus colegios que desarrolla proyectos excepcionales, creo que hay bibliotecas que marchan estupendamente, creo que hay proyectos como Mandarache, por ejemplo, Mandarache en Murcia o Cartagena, que son proyectos de enorme peso. Entonces, desde ahí me parece que se están haciendo cosas importantes. Ahora, si por lo que yo conozco nos subimos a un nivel más institucional, es decir, proyecto de Castilla y León, hoy libro, me parece que se llama, estupendo, hoy libro. El siguiente, si lees, dilo, que es el proyecto de Cedro, o el proyecto nacional que es Leer te da vidas extras. Bueno, pues todas esas cosas me parece que no van verdaderamente a la esencia de lo que significaría la lectura y a fomentar cambios verdaderamente interesantes o sea, una visión política de cómo poner en marcha un proyecto de lectura con alcance y con calado. Creo que tiene que ver más con eslóganes, creo que casi siempre salen beneficiados, como en la historia esta de Mateo, siempre salen beneficiados los que más tienen, y creo que al final pues consiste sobre todo hoy día más en tweets, en Facebook, en fin, en mostrar cosas más que en elementos de calado. Entonces, creo que de verdad se está haciendo mucho en proyectos pequeños que sería muy interesante animar, y que sin embargo pues me parece que a los proyectos culturales grandes que vienen de estas grandes campañas de lectura, en fin, creo que tiene poco calado y sobre todo poca visión de un proyecto global de cambio donde haya detrás unas ideas de base fuerte que lo estén sustentando. Pero bueno, también podías contarnos un poquito algo de tu blog, porque vosotros tenéis un blog que se mueve también y que también hace un trabajo de promoción de lectura, todos estos medios nuevos. Sí, bueno, pues sí, efectivamente. La cuestión del blog es aprovechar las tecnologías que ahora te brindan un acceso rápido y un acceso cómodo para acercar los libros que nos parecen de calidad, para acercarlo a los lectores y al que quiera entrar, como digo, de una manera cómoda y rápida. Somos 5 personas, de ahí lo de 5 ovejas, somos 5 personas que trabajamos en el blog y a ver, está dirigido a mediadores sobre todo, porque somos conscientes, como decía yo antes, de que la gente joven tiene sus propios canales y a ellos no se les ocurre hacer ese tipo de búsquedas. Pero sí que es verdad que en medio de todo este marasmo de publicaciones que vemos, de novedades, pues yo creo que es un medio bueno para, basándonos en una selección con unos criterios adecuados a la edad, con todo el bagaje cultural que tenemos detrás de literatura infantil, pues volcarlo en unos contenidos, en una atención a la edad y hacer que llegue a la gente pues de esa manera más rápida. Sobre todo mediadores, como digo. Y bueno, pues parece que no, pero tener un blog exige mucho esfuerzo porque tienes que estar renovándolo constantemente, si no la gente deja de entrar. Tienes que hacer muchísimas lecturas que la mayoría de ellas luego se desechan, pero bueno, nos parece, estamos convencidas de que es un medio, como digo, lo he dicho ya, rápido, cómodo y eficaz. Tenemos bastantes visitas, es un poco
costoso a nivel personal porque tienes que compatibilizarlo con tu trabajo, con tu vida personal, con tu vida familiar, pero bueno, estamos contentas y yo creo que merece la pena. Y es nuestro pequeño granito de arena que aportamos al fomento de la lectura, que como digo, sigo insistiendo y soy muy pesada, debería ser una tarea colaborativa y no parece que la gente lo tenga tan claro. O sea, los agentes implicados lo tengan tan claro. Y bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, que ha sido una conversación que ha dado el pego. Estamos abiertas a preguntas. Ahora sí que voy a beber. A nosotras, o sea, es más que una pregunta, un comentario. A nosotras nos han pedido no libros viejos, nos han pedido instituciones los libros nuevos, que se las regalemos porque eran para un bien común. O sea que, sí, no sé, eso te deprime un montón. Escribimos una carta muy bonita que nunca mandamos sobre nuestra opinión. Ella no me dejó. ¿Yo te censuré? Pues mira. Sí, yo creo que es también esta idea de que la cultura, pero sería otro tema, ¿no? La cultura, el mundo de la edición, todo es gratis y a quien convoca alrededor, pues eso, trabaja por la cara, lo habéis dicho antes. O sea, yo creo que quien tiene libros, también lo ha dicho Mercedes, quien tiene libros quiere venderlos, editar un libro es carísimo, los que los escriben también quieren y los que los ilustran también, los libreros también, en fin, que es una cadena en la que todos quieren llevarse algo, como es lógico. Y eso es muy interesante porque también es entender que el mundo del libro es también un mercado y que responde a leyes de mercado, y eso es muy interesante también plantearlo, porque a veces, muchas veces también la gente cree que, en fin, por el hecho de ser un libro está colocado en otra dimensión, y otro es eso, creer que es un trabajo gratis, que no cuesta, ¿no? Hay una cuestión de la que se ha hablado antes, que me llama mucho la atención, que se ha mencionado que los jóvenes tienen mucha pasión. Lo que pasa es que yo trabajo mucho con gente joven, ya 13, 14, y tienen pasión, pero luego también tienen una capacidad alta de aburrirse, porque el bombardeo de sus medios de comunicación, que son todas redes sociales, es muy rápido, tienen muy poquita capacidad de mantener la atención durante 15 minutos en algo. ¿Cómo se puede trabajar para, no sé si implicar redes sociales o hay que aislarnos de redes sociales? Es una duda que es difícil de atacar. Yo no creo que haya que aislarnos de las redes sociales, quiero decir. Yo lo que intentaba transmitir antes es que hay que contar con todo eso, con lo que ellos viven alrededor, y tener un poco de paciencia en el sentido que si tú habilitas esos canales para que ellos, con narrativas más rápidas o con sitios donde poder volcar sus comentarios o tal, habilitas esos canales para que en esa etapa difícil ellos se manejen, pero que sigan en contacto con la lectura y que esa lectura forme parte de su vida de alguna forma. Yo creo que pasado ese momento de despiste adolescente, por decirlo así, yo creo que al final pueden volver a la lectura, pero no veo camino para hacerlo dando la espalda a lo que ellos manejan todos los días, porque es que han nacido así, como te digo, que es que me gusta mucho la frase, enamorados de lo digital, o sea, es que están metidos ahí hasta las cejas, no veo un camino. Hay que buscar las maneras, pues eso se me ocurre, no sé, en los centros educativos, pues no sé, leer algo que ellos elijan y luego dejarles que comuniquen entre ellos, que se sigan relacionando entre ellos. Están tan hiperconectados que yo creo que la lectura, llegar a la lectura a nivel individual, a esas edades, el que no lo ha hecho ya desde pequeño, a esas edades me parece muy difícil hacerlo llegar de una forma individual. Y si, por ejemplo, llego a librerías y te pregunto, pido por favor, ¿qué puente puedo abrir a un crío de 13 años para que coja el libro y mantenerle por lo menos 15 minutos con un libro? ¿Hay algún tipo de literatura, hay algún tipo de publicación
que creas que puede enganchar de alguna manera. Sí, voy a decirte solo una cosa breve antes de dar paso a Ellen, que está ahí con la mano, dale que te pego. A mí personalmente me funcionan muy bien los cómics, por ejemplo, que me parece una literatura maravillosa para un momento determinado y que debes de coordinar con otras cosas. Pero los cómics, hay ciertos temas, ciertas narrativas más rápidas, pero que también tengan calidad. Bueno, es que hay tanta oferta en el mercado que bueno, hay que ver la experiencia de cada lector por separado. Por lo menos yo desde la librería no lo sé hacer de otra forma. Pero en cómics, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto que puede ser una buena alternativa. Helen, ¿quería decir algo? Sí, yo quería decir también que me parece que la lectura en voz alta a todas las edades puede abrir realmente una experiencia literaria y puedes descubrir la literatura de una manera que no exige el mismo esfuerzo de lectura, pero sí entrena un esfuerzo de atención, y además que con lecturas bien elegidas puede ser un momento emocionante, fascinante, chocante, o sea, puedes elegir las lecturas como quieras, pero creo que es algo que no se hace y que se deja de... Bueno, en infantil se lee un poquito, si hay suerte, en voz alta, en primaria ya prácticamente en muchos sitios no, y en secundaria no es algo que se haga, y yo creo que es algo que tiene mucho que ofrecer. O sea, buscar espacios para leer que lea el profesor en voz alta. Y se lea una novela junto, por ejemplo. Claro, una lectura como más teatralizada, ¿no? De alguna persona. No, simplemente vivida, una lectura un poco Sí, o sea, y no hacerles necesario a ellos, ahora te toca a ti, no, leerlo tú, o sea, currarte tú la lectura, leerlo, no necesariamente teatralizado, pero leerlo bien, sí, o sea, haberlo practicado antes y transmitir la emoción de la novela en concreto, ¿no? No sé. Además, es un trabajo previo extraordinario para cuando los estudiantes son universitarios, que ya entran a exponer los trabajos en el aula, tienen que andar buscando los cursos y pagando técnicas para hablar en público. Y yo por la experiencia también con universitarios, es muy importante hacer como hacíamos cuando yo era chiquitilla en el colegio y en el instituto. Todos los días se leía un tema, ya no un libro en concreto, el tema que tocaba en tal clase, ¿no? Entre todos, y a ver si hemos captado de ello. Entonces te libera para no quitarle la sensación de ridículo, de yo no sé, o de me pongo nervioso. Entonces, luego es que sale solo. Para el universitario, para cuando ya llega a ser universitario. Sí, yo creo que ustedes han dicho algo que es fundamental. La lectura en voz alta que nosotros de pequeños hacíamos en el cole, en la escuela, se ha olvidado, no se hace en los colegios, no se hace en el instituto, porque cada profesor en su hora de clase no tiene 5 minutos al empezar y al terminar. Me da igual la materia que sea la que trabajéis. Yo trabajo en la biblioteca y cuando vienen los chicos mayores les leo en voz alta, me piden más. ¿Qué les leo a un chico de 14 años? Los cuentos son las hojas de mis versos de Guadal, o una poesía de los cuartos, cualquier cosa que ellos escuchen. Que se vean con ganas de más. Creo que lo hemos olvidado, lo fundamental, la lectura en voz alta, para todas las edades, no solo los niños que te piden el cuento a la hora de ir a dormir, el adulto. A nosotros nos ha gustado cuando nos han leído ellos el cuento. Sí. Bueno, no nos ha gustado, después ha sido la aspiración. El trabajo del mediador es tan importante. La formación que tengamos en mediador para descubrir ese cuento que ellos están, pues también, pero si no pongo un interés, no lo voy a descubrir en la librería, en la biblioteca, en las ferias de los libros, en los actos como los de hoy. Tenemos que ser nosotros como mediadores los que leemos. Que yo quería comentar una experiencia de trabajo con jóvenes. Yo trabajo en una biblioteca municipal pequeña, muy pequeña. Y bueno, creo que también muchas veces es la manera en la que nosotros les presentamos esa lectura o esa forma de leer. Hace 2 años se celebró el bicentenario de José Zorrilla, estuvo Vindrio de Lerma, él estuvo y a la hora de trabajar el proyecto no sabíamos cómo hacerlo con los jóvenes. Entonces, una idea entre el instituto y la biblioteca municipal fue hacer un concurso de cortometrajes.
Entonces les acercamos la lectura de don Juan Tenorio y al final la experiencia fue que presentarles solo la lectura de don Juan Tenorio y hablar de José Zorrilla no les motivaba, porque al final era aburrido, incluso los padres decían, es que tengo que comprarles este libro que además luego cuesta mucho y que no lo van a leer nunca más. Entonces, después de realizar la experiencia, vieron que se acercaron a la lectura de otra manera, que les pareció incluso muy interesante y que les sirvió luego para hacer esos cortometrajes que a ellos les interesaban. Se hizo un concurso con unos premios y se presentó, pues yo creo que hubo 12, se presentaron en el teatro y vieron eso, algo que ellos habían hecho y bueno, que la experiencia había sido muy positiva. Se habían acercado a la lectura de otra manera, que no lo habrían hecho si no era así. Entonces, que muchas veces también la manera en la que presentamos o el canal que utilizamos para acercarles las lecturas es importante. Simplemente por el hecho de leerlo, pues igual les parece aburrido o no les atrae. Sí, no, yo solo quería puntualizar lo que ha comentado la compañera y también a propósito de las lecturas en voz alta. No se trata de que lean los alumnos, se trata de que el profe se lo ocurre, de que sea una lectura atractiva, no de que pongas a leer cada uno un parrafito y uno lo lee reguleras, otro lo lee fatal. Eso no despierta ningún interés de leer. El profe se lo tiene que currar y eso sí que es un trabajo extraordinario, claro. Y luego una selección de lecturas. Es simplemente retomar las ideas que pone Penac en el libro. Esto no es un libro, ¿no? Yo no me estoy inventando nada tampoco, pero yo creo que es fundamental que si queremos atraerles debemos hacerlo atractivo y la voz puede ser muy atractiva para eso y una buena lectura bien traída creo que puede despertar la curiosidad porque ellos continúen leyendo. Desde luego, si tu compañero de clase lee muy mal y te está leyendo, es un tostón que solamente lo trabe, no lo quieres a tu lado, no quieres volver a verlo en la vida y no quieres coger ese libro en la vida, ¿no? Entonces, bueno, luego sería otro tema, cada chico, como ha apuntado por ahí delante, aprendan ellos a leer en voz alta, eso sería otro trabajo diferente. Pero la lectura fundamental creo que tiene que ser la del profesor en este caso. Hay una enseñanza, además hay vicaria, porque los alumnos aprenden muy bien cuando escuchan unos temas de puntuación, por ejemplo, donde se hacen los silencios, donde uno pone la emoción, donde se hacen las interrogaciones, los cambios de tono, y eso uno lo aprende, uno termina aprendiéndolo claramente. Ahí hay un trabajo que tú has señalado, pero es un trabajo muy interesante para también gente que estemos aquí, y es en un momento 15 libros estupendos para leer en voz alta a jóvenes, porque tampoco todos los libros valen. Interesan mucho esos libros, por ejemplo, en los que te pueda dejar cierta intriga, en la que no vas a saber hasta el final qué va a pasar, en la que cada día te pidan la lectura porque hay que avanzar en el O sea que elegir también esos libros tiene su intríngulis. En el caso de Penac, que él lo mostraba en este libro, les leía Madame Bovary. Como una novela, claro. O sea, cualquier cosa él empezaba. Todo consiste en la entonación, en la voz y en dejarles ahí, en el momento en el que ellos digan, ¿qué está pasando? Me lo tengo que leer. Cualquier libro vale para eso. Sí. Bueno, pues gracias de verdad por la conversación. Damos fin a esta tercera edición de Inéditas. Solo esperemos que editores, libreros, bibliotecarios, docentes no acabamos aullando la luna como el lobo del cuento y que se busquen soluciones y nos hagamos preguntas, sobre todo, nos hagamos preguntas para ver cómo avanzar. Gracias por escuchar, por la escucha. Muchas gracias.